La barra siempre ha estado ligada a los poderes fácticos, al poder económico, a la oligarquía. Nunca han salido a defender a los inocentes que están en la cárcel, a las personas vulnerables, a los pobres, a las mujeres, a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Esa parte de la sociedad no le importa. Le importa, so pretexto del Estado de Derecho, defender los intereses de la derecha. Y también... Hola, ¿qué tal? Les habla Manuel Quijano. Es un placer estar de nueva cuenta con ustedes. Antes que nada, si es de su agrado la información, les invitamos a que nos apoyen con la suscripción y nos regalen un like para que cada día seamos más en esta gran familia de Nación MX, Nación 4T. Y bueno, pues el ministro en retiro Arturo Saldívar aparece en el programa de Ciro Gómez Leiva y deja sin argumentos al propio Ciro de nueva cuenta, porque como se han dedicado toda esta semana los medios de manipulación a un lado sincronizado, tratando de desprestigiar al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde ya estamos acostumbrados a escuchar este tipo de noticias sensacionalistas, y ahora quieren sacar de contexto lo que dijo el presidente hace unos días en la mañanera, donde él habla de que cuando el exministro era presidente de la Suprema Corte de Justicia, no hace mucho tiempo, él se comunicaba, había diálogo, había respeto, pero no, los medios han dicho, ¿sabes qué? El presidente metió mano, el presidente no respetó la autonomía, cosa que jamás dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el mismo Arturo Saldívar lo aclara. Ya escuchamos una parte de esta entrevista, o bueno, de su espacio que tiene con Ciro Gómez Leiva. Ahora, se toca un tema importante que es la barra de abogados, y el mismo Arturo Saldívar aclara que la barra de abogados que hizo un desplegado sensacionalista diciendo que tachaba estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y que estaban en contra, y revela qué son estas barras de abogados. Son grupos que están tras las esferas del poder, son contratados por los oligarcas. Entonces, ¿cómo no se van a manifestar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y le deja claro a Ciro Gómez Leiva cuál es su postura y cuál es su pensamiento sobre lo que declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos un poco de esta entrevista. Muchos suponen que hace el presidente, te marcaba para apretarte, para que tú a la vez apretaras a un juez o a un magistrado. Tú dices que eso nunca ocurrió. Nunca ocurrió, pero además quiero decir lo siguiente. A mí me parece que es un tema más de lenguaje. Es decir, yo siempre he considerado que el presidente es una persona de buena fe, que es una persona honesta, honorable, de tal suerte que él no es abogado, no tiene por qué manejar el lenguaje técnico. Y quizás también, algo que escapa de mi conocimiento, no sabemos cómo se procesaba y en qué términos la información que él recibía de los funcionarios públicos dependientes de él, a quienes le tocaba la relación con el Poder Judicial. Y quizás él al final la verbalizó de esta manera. Pero reitero, lo que creo a lo que se refería es que en mi administración, si había una política de cero impunidad, de cero tolerancia a la corrupción, que generaba un ambiente distinto y una percepción distinta, y además sí atendíamos las quejas, las solicitudes, las inconformidades sobre comportamiento de juezas y juezas, y entiendo que ahora ya no se hace. Creo que es más bien una cuestión de lenguaje que una cuestión de fondo, y si es así, pues lo que yo estoy diciendo es totalmente normal, natural. Además, no es la primera vez que lo digo, ¿eh? Esta postura la he sostenido en muchas entrevistas porque no tiene nada de censurable. Ahora, me refiero a la barra. Quiero hacer... Déjame leer la frase de la barra. Dice, las declaraciones del presidente constituyen una clara... las acciones descritas por el presidente de la República implican una intervención directa en procesos judiciales y constituyen una clara violación a los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación. Todo lo que dice la barra se desarticula con lo que acabo de explicar, pero quiero hablar un poco de la barra, porque la mayoría de la gente seguramente no lo sabe. A diferencia de otros países donde la barra de abogados engloba a todos los abogados y abogadas de un país, aquí en México no. La barra es uno de los muchos colegios de abogados que hay.
hay decenas de colegios de abogados, no hay colegiación obligatoria. Si tú eres abogado no tienes que pertenecer a un colegio. Y la barra ni es el único y yo creo que ni siquiera es el más numeroso. Segundo, la barra siempre ha estado ligada a los poderes fácticos, al poder económico, a la oligarquía. Nunca han salido a defender a los inocentes que están en la cárcel, a las personas vulnerables, a los pobres, a las mujeres, a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Esa parte de la sociedad no le importa. Le importa, sobre pretexto del Estado de Derecho, defender los intereses de la derecha. Y tan es así que cuando en el sexenio de Felipe Calderón, el entonces ministro Saldívar fue amenazado, presionado, incluso se metieron en mi casa a robar mi información, me encañonaron cuando iba con mi familia, la barra no dijo nada. Y peor aún, el momento que me parece más vergonzoso en la historia del Poder Judicial, cuando el presidente Fox, en un desayuno con el presidente de la Corte, Mariano Azuela, conspiran para dejar a Andrés Manuel López Obrador fuera de la contienda electoral, la barra no solamente no criticó ese hecho, que fue reconocido por todos quienes participaron en ese desayuno, sino que se puso a favor del desafuero. Entonces no tienen ninguna autoridad moral. La barra no pinta ni siquiera en el gremio, en la sociedad menos. Y una cosa, son abogados y hacen un contundente comunicado con afirmaciones sin siquiera haberse tomado la molestia de escucharme previamente a mí. Me parece muy irresponsable, están jugando políticamente y no puedo. Esa es la barra, sí. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación dice que rechazan categóricamente cualquier injerencia externa o interna que pudiera presentarse y poner en peligro la independencia de las personas juzgadoras, y lamenta profundamente las expresiones vertidas por el presidente, donde se sostuvo una injerencia externa hacia el interior del Poder Judicial. Estos son los magistrados y los jueces, esta ya no es la barra. No, yo aquí diría, a ver, primero, pues es lógico que ellos salgan con desplegado defendiendo su independencia y autonomía, me parece muy claro. Por el otro lado, de veras no coincido en que sea una injerencia, lo único que se hizo es lo mismo que se ha hecho siempre, que además con derecho a hacerlo, que el gobierno, como lo hacen los gobernadores y gobernadoras, como lo hacen los legisladores, acude al Poder Judicial a defender con argumentos su postura para tratar de convencer al Poder Judicial que les asiste la razón. Nunca hubo en mi administración ninguna injerencia indebida en el Poder Judicial Federal. Y lo que siempre digo, ahí están las sentencias. ¿Cuántas sentencias de la Corte, de jueces, de magistrados en contra del gobierno del presidente López Obrador? El mismo juez Gómez Fierro que tú referías, sí. no solamente en mi administración se le nombró juez en la materia que estaba, se le ratificó, hoy es magistrado, nunca se persiguió a ningún juzgador por el sentido de sus resoluciones. Sí se investigó y se sancionó cuando teníamos elementos de corrupción, por supuesto, pero nada más. No hubo injerencia, no solamente no se afectó la autonomía, yo defendí la autonomía y la independencia del Poder Judicial, dejé un Poder Judicial fuerte, vigoroso, moderno, independiente, y ahora se ha tomado la decisión de defenderlo a través del enfrentamiento, de las descalificaciones del pleito, que creo que no ha abonado nada. Creo que el Poder Judicial Federal hoy está en una situación más delicada que cuando yo era presidente. Hoy el Poder Judicial Federal está generando un rechazo de una parte importante de la sociedad. ¿Por qué? Porque todos los poderes del Estado tenemos que dialogar y tenemos que entender nuestra función de Estado. No somos adversarios. El Poder Judicial no es un actor político de oposición, es el controlador de la ley y de la Constitución. Y así hay que entender. Consecuentemente, sí. Una última cosa, sí. No he hecho en mi vida profesional y sobre todo como ministro ninguna conducta, no he realizado ninguna conducta contraria a la ética o a la ley. Yo tengo mi conciencia completamente tranquila. Escribe Federico Arreola en SDP Noticias, ¿en qué brete metió López Obrador a Arturo Saldívar? Federico, le tengo mucho aprecio y bueno, por eso estamos aquí, gracias a la generosidad de ustedes. Te debe haber sorprendido estas declaraciones, te deben haber sorprendido, Arturo.
Pues mira, la verdad es que uno ya tiene que estar acostumbrado a que así suceden cosas y simplemente cuando uno tiene la conciencia tranquila, salir, aclarar y quiero decir muy enfáticamente, yo no estoy en ningún modo descalificando lo que dijo el presidente, simplemente estoy diciendo que quizás la manera como lo expresó, por no ser experto en la materia y por la información que él tenía, le expresó de esta forma, pero realmente no está diciendo nada distinto. Creo que se refiere a esto, a que había diálogo, a que se atendían las quejas y que había cero tolerancia a la corrupción. La dureza con la que le han tratado, ministro, es muy fuerte, ¿no? Creo que pocos casos hemos visto, y mire que en las redes sociales, en los comentarios de WhatsApp, pues en las redes de X sobre todo ha sido bien complicado lo que leímos y vimos ayer, los memes, pero le pregunto porque hay una frase que se repite mucho y ahora sí que, como dijeron por ahí, pareciera que hacen nado sincronizado. Saldívar está acabado. Han dicho muchas veces eso, ya nos veremos. La verdad es que yo ni leo, cuando suceden este tipo de crisis, ni leo, ¿para qué? Hay quien cree que la X es el mundo y hay quien cree que y ni siquiera es el mundo digital. Y la realidad está en otro lado. Me han acabado muchas veces, que sigan con su nado sincronizado. La derecha vio una oportunidad de pegar, no la va a desaprovechar, pero yo tengo mi conciencia tranquila, ahí están mis sentencias, ahí están mis votos, ahí está el Poder Judicial, y era un Poder Judicial distinto al que recibí y distinto al que hay. ¿Hablaste ayer con Claudia Sheinbaum sobre el tema? Punto relevante. No, nada. No. Porque finalmente se trabaja como parte y de por un eso equipo importante. Y por eso estoy aquí, Bueno. Realmente porque no hay nada de que avergonzarnos, al contrario. No, pero si hay hemos actuado preocupación siempre. de Arturo, traemos ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes tú? ¿Nada? Por eso estoy aquí, precisamente para dar la cara, como siempre lo he hecho. Muchas gracias. Yo nunca me he escondido. Y los insultos, reitero, hablan más de quien los comete, quien los profiere. A mí no me impactan, porque cuando uno tiene fortaleza interior, lo que digan los demás. Pues muchas No pasa gracias, muchas gracias. Pues bueno, ahí está la postura del ministro en retiro, Arturo Saldívar, el cual al final le contesta a Peregrino que la X no es el mundo digital. O sea, Peregrino, como siempre, haciendo comentarios que, pues, desacertados, siempre del lado de la derecha. En fin, ya escuchamos la postura de Arturo Saldívar. Ustedes tienen la última opinión, por favor. Si os quieres dejar un comentario, lo vamos a estar leyendo, lo vamos a estar compartiendo. Yo me despido, Manuel Quijano, saludos y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta pronto.